Amigos, a esta hora 7:17, les recuerdo que todos sabemos, bueno, de qué manera el dinero, el bolívar, nuestra moneda nacional, se va derritiendo. Es un verdadero problema. Ya el Ejecutivo ni siquiera hace los tradicionales anuncios de aumentos de salarios vía decreto, sino que cada quien en la empresa privada intenta compensar en lo posible el ingreso del trabajador venezolano. Algunas empresas incluso generan la figura de la bonificación en moneda estadounidense, pero no es un asunto sencillo. Es una gran prioridad a resolver. Tenemos en línea telefónica a León Arizmendi, abogado laboral, profesor de Derecho Laboral y director del Instituto de Altos Estudios Sindicales, INAESIN. León Arizmendi, buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo. Muchas gracias por la oportunidad. Buenos días para todos. Bueno, según un informe del Instituto de Altos Estudios Sindicales, el salario real de los venezolanos cayó de forma drástica en 2020. Y ya sabemos, León, bueno, lo que significa el costo de la canasta básica, de la canasta alimentaria, versus lo que se gana. Poniendo este tema en el horizonte y comenzando un nuevo año, ¿qué propuestas existen en la intención de resolver progresivamente un asunto tan complicado como este? Economía dolarizada, más no los salarios. Bueno, la verdad es que ese es un... Te escuché el suspiro. Agarraste aire. Sí, porque el problema es demasiado complejo y, bueno, no depende de la voluntad unilateral ni de los empleadores ni de los trabajadores. El Estado tiene cada vez más limitaciones para atender esa problemática porque, bueno, como se sabe, nosotros vivíamos del petróleo, lo que le permitía al gobierno ajustar las remuneraciones, la nómina pública en general y buena parte de la nómina privada también, porque estaban asociadas al Estado. Bueno, se financiaba con petróleo y lamentablemente creo que es uno de los problemas que, bueno, que no es una cosa que nadie se imaginaba, Eduardo. Ninguno nos imaginábamos que PDVSA podía llegar a los niveles en los que llegó. O sea, destruida la industria petrolera, la capacidad de financiamiento del Estado se ha venido pulverizando. Lo que nosotros reflejamos en ese informe, esta última declaración, es el drama, incluso de no saber, porque los datos oficiales no existen, de no saber cómo está viviendo la gente, o sea, cómo se financia el venezolano su vida cotidiana, porque es absolutamente fuera de cualquier consideración que alguien pueda vivir con $1 mensual. Estaba revisando el tema del precio del dólar y ayer según los promedios de estos que publican, era 1.200.000 y tantos, 1.200.000 tantos bolívares, un dólar. Y las tablas de la administración pública, porque el salario mínimo lo dejaron estancado en 400.000 bolívares, no hay ningún decreto posterior. Bueno, 1.200.000 bolívares, que es el piso de las tablas, es menos de $1. ¿Cómo puede vivir una familia con menos de $1 mensual? Uno le suma todo lo que puede haber, lo que les puede estar llegando a las familias por vía de esta cosa de la patria y de estos inventos del gobierno, que por cierto siempre son discriminatorios, entonces tampoco sabemos exactamente a cuántos le llega y a cuántos no. Pero si hacemos esa sumatoria, en ningún caso el ingreso de un venezolano asalariado de la nómina pública superaría los
6, 7 dólares mensuales. Entonces, es obvio que una familia no puede vivir con eso. Entonces, bueno, eso lo que nos dice es que, por ejemplo, el peso de la remesa sigue siendo importante, cosa que además cayó con la pandemia, pero muchas familias están viviendo no del salario, no de la remuneración del trabajo, sino de lo que perciben por esas vías y de lo que puedan obtener por los caminos informales, por las actividades paralelas que puedan estar desarrollando. Ese es el drama. Ahora, la pregunta tuya es ¿qué se puede hacer? Fíjate, yo voy a insistir en lo que parece el planteamiento formal más consistente a nuestro juicio. Es que es indispensable que la economía se reactive para que puedan mejorar las remuneraciones, ¿no? Y el parámetro lo definió o lo recomendó la Organización Internacional del Trabajo en su informe de una comisión de encuestas, porque desgraciadamente el gobierno se empeña en negar, pero ahí lo que está propuesto o lo que se sugiere es que tiene que haber un acuerdo, o sea, que el país tiene que ponerse de acuerdo, tiene que haber un diálogo entre el gobierno, representantes de los trabajadores y de los empleadores para emprender las decisiones que se tengan que emprender. No lo refiere exactamente a este tema, pero es fundamental, porque para que se reactive la actividad productiva tiene que haber confianza. O sea, si el Estado no tiene dinero, entonces ¿de dónde va a provenir el dinero? O sea, el dinero tiene que provenir de los propios, de los inversionistas. Entonces, para que haya inversiones tiene que haber seguridad, tiene que haber, porque también se ha dicho, y es un tema harto conocido, que no hay nada más miedoso que $1 millón. El que tiene dinero quiere invertirlo con la seguridad de que se va a reproducir, y eso implica tener una institucionalidad política más o menos confiable. Esto que estamos viviendo, en donde hay 2 asambleas, 2 tribunales supremos, todo está repetido, esa incertidumbre no ayuda para nada a la reconstrucción de la economía. De paso, León, fíjate, por razones normativas tenemos que curarnos en salud, porque como siempre digo, la masa no es tapabollo. En definitiva, no hay 2 asambleas, legalmente hay una. Es decir, es parte de esta complejidad, y sé que, o intuyo que tú lo haces con esa intención, pero sí, nosotros como medio de comunicación nos vemos obligados a curarnos en salud y aclarar eso que tú estás afirmando. Sí. En los hechos, estoy hablando de los hechos, tal como... O sea, no, en el discurso. Sí, exacto. No tenemos una institucionalidad en la que el país crea, vamos a decirlo de esa manera. Lo que un venezolano puede percibir de la institucionalidad pública es una cosa poco al garete. Porque, por cierto, León, es lo que decía Josep Borrell, que ha sido citado por muchos analistas, el dramático proceso de desinstitucionalización que hay en el país. Y bueno, lo sabes tú como abogado, pues realmente en Venezuela hasta el semáforo está en vías de extinción. Todo es discrecional. Estoy exagerando cuando digo todo es discrecional, pero oye, tenemos que volver a la institucionalidad. Sí. Es que ahí está, a eso me refería, la base de la solución. O sea, tiene que haber un acuerdo. Los venezolanos necesitan, o necesitamos todos, que el país tenga un funcionamiento normal. O sea, y para eso se requieren consensos y se requieren políticas. Claro, en esta materia en particular no se puede seguir con discursos tampoco que ignoren la realidad. El punto es asumir la realidad, asumirla. Y a eso se niega el Estado. O sea, asumir que
las políticas económicas han sido desastrosas. O sea, por ejemplo, más allá de este tema que se ha vuelto recurrente. Se me agotó el tiempo, León, se me agotó el tiempo lamentablemente. Pero bueno, te agradezco muchísimo estos minutos y seguiremos conversando sobre estos y otros temas que bueno, lucen tan complejos, pero que hay que asumir y resolver paulatinamente. Un gran abrazo. Un abrazo, esté bien, Eduardo. Gracias a ti por la oportunidad. León Arizmendi, abogado laboral, profesor de Derecho Laboral y director del Instituto de Altos Estudios Sindicales, INAESIN. Amigos, regresaremos.